Somos el grupo 1 y vamos a presentar la experiencia religiosa y las religiones. Introducción. La experiencia religiosa es una vivencia íntima de Dios, un acercamiento a la esencia divina que marca un punto de inflexión en la vida de la persona. No es necesario pensar en un hecho extraordinario para poder hablar de una experiencia religiosa. Quien en su día a día tiene fe en Dios y puede sentir la presencia divina en su vida. El ser humano y las diversas expresiones de su religiosidad. Como podemos ver en la imagen, el carácter religioso del hombre se manifiesta por los rastros más primitivos de su herencia cultural. Los primeros actos del hombre primitivo están relacionados con la religión. En las grandes civilizaciones de la humanidad surge el elemento religioso, que configura la cultura de cada pueblo y la convivencia entre los hombres. El elemento religioso se hace real en una amplia gama de expresiones religiosas, como podría ser el cristianismo, islamismo, hinduismo, judaísmo y entre otras religiones. La universalidad del fenómeno religioso. La religión es un fenómeno universal que se da de Extremo Oriente, pasando por Oriente Próximo, Europa, África y hasta América. Grandes y antiguas civilizaciones tenemos como América. Los conquistadores españoles encontraron prácticas religiosas que configuraban la cultura y la convivencia social de pueblos aztecas, maya, inca, y entre otras culturas, las cuales eran aberrantes y cometían sacrificios humanos. Estas expresiones religiosas se pueden observar en manifestaciones artísticas como monumentos arqueológicos y su organización social. África. La religión es un elemento esencial e integrador entre muchas etnias. Se destaca el culto a dioses y la creencia en una vida más allá de la muerte, que se manifiesta en una diversidad de ritos en torno a los Europa. Las expresiones culturales como la literatura, la música, la pintura se fueron unificando gracias al fenómeno religioso del cristianismo. Estas expresiones se pueden observar en las culturas religiosas, basílicas y catedrales. Asimismo, los valores éticos se desarrollaron alrededor del culto cristianismo y nacen de sus costumbres, calendarios, fiestas y entre otras costumbres. Extremo Oriente. Alberga grandes y antiguas civilizaciones como Japón, China y la India, donde han surgido muchas expresiones culturales y religiosas como el hinduismo, el confucianismo y el budismo. Oriente Próximo es la cuna de las grandes civilizaciones como el judaísmo y el islamismo. Con la vocación de Abraham, el judaísmo nace en el año 2000 a.C. y representa una teocracia en la que el factor religioso es la raíz de sus aspectos culturales, económicos y políticos. En el siglo VII después de Cristo surge el islamismo fundado por Mahoma. El origen de la religión. Etimológicamente la palabra religión proviene del latín religare, el cual significa revincular, ya que nos vuelve a unir con Dios, de quien nos encontramos separados. Es legítimo plantearse ciertas cuestiones o preguntas, como ¿la religión es un elemento esencial en la vida de la humanidad? ¿Pertenece la religión a un estadio determinado de la cultura que está destinado a desaparecer? Para dar respuestas a estas y otras interrogantes, nace en el siglo XIX la ciencia de las religiones, tomando en cuenta que la religión es un elemento esencial del hombre, pues permite conocer la existencia de Dios y utilizarla como explicación última del mundo, siendo esto lo que le da sentido a la existencia del humano. Ahora, tengamos en cuenta que existen teorías que niegan la realidad trascendente, como lo son el positivismo, evolucionismo, racionalismo y marxismo. El positivismo es la interpretación sobre el origen de la religión que varía según las diversas concepciones filosóficas o científicas de los estudiosos. Así podrían citarse a lo menos 4 teorías respecto a estas, siendo la primera fundada por Augusto Comte. El positivismo, nos dice Augusto Comte, es una ideología que solo otorga valor a lo que se puede experimentar. Además, considera que la etapa científica moderna de la humanidad conducirá a la desaparición de la religión. El evolucionismo se inspira en la obra de Charles Darwin, quien mantiene que el hombre, a medida que evoluciona, va creciendo progresivamente su experiencia religiosa. Esto afirma que el mundo está en constante evolución por el paso de la ciencia del hombre. El racionalismo sostiene que el hombre se ve obligado a buscar una explicación racional a los profundos misterios que oculta la vida humana. Entonces, explica el origen de la religión como un producto creado por la propia razón. Sin embargo, los racionalistas aceptaron la existencia de un fondo religioso grabado en el alma humana, al cual denominaron religión natural o deísmo. Y por último, el marxismo, el cual se encuentra formulado por Karl Marx
y nos dice que concibe la religión como la estructura del capitalismo para tener dominada a la clase proletaria. Y su expresión más gráfica o la forma de definirla es que la religión es el opio del pueblo. Dentro del punto 4 encontramos a lo que es el monoteísmo y el politeísmo. Las primeras religiones, los primeros hombres creían en un solo Dios, monoteísmo, como lo explican algunos estudios de la historia de las religiones. Entonces, la creencia en muchos dioses, politeísmo, es una corrupción de la idea prigenia acerca de Dios. Cuando se empieza a narrar la historia de las grandes culturas, ya aparecen signos de creencias politeístas. Las investigaciones respectivas muestran que surgieron 3 formas genéricas de manifestaciones religiosas. Dentro de estas religiones encontramos a las religiones celestes, que estas se dieron a los pueblos nómadas, que situaban a los dioses en el cielo. En Grecia y Roma se divinizaron las distintas fuerzas de la naturaleza, como viento, fuego, agua, así como algunos atributos divinos que dio origen a los dioses de la justicia, la paz, el amor y entre otros. También tenemos a las religiones telúricas, propias de los pueblos sedentarios y de las grandes culturas de Asia. Su organización social era matriarcal, percibían el misterio femenino de la fertilidad de la tierra que les daba el sustento, lo que les llevó a considerar a la divinidad como la madre tierra o diosa madre, sustentadora de la vida. Y por último, las religiones paganas. El ámbito geográfico del llamado paganismo se encuentra en África y en regiones de la América precolombina. Estas religiones adoran a divinidades cuyo carácter hace difícil distinguir que se entiende por Dios o dioses. En el punto 5 vamos a tocar lo que son las religiones con más seguidores en el mundo. Descubramos cuáles son las religiones que tienen el mayor número de creyentes. Dentro de las principales religiones tenemos al hinduismo, oriundo de la India. Agrupa un conjunto de creencias que se han ido sumando a lo largo de los siglos y se recogen en las Vedas, libros sagrados que expresan la espiritualidad hindú que lo llena todo, la vida personal y social, las costumbres y la relación con la naturaleza. El islamismo es una palabra árabe que significa sumisión a Dios, fundado por Mahoma en la primera mitad del siglo VII. El islamismo profesa el monoteísmo absoluto, existe un solo Dios, Alá, y Mahoma es su único profeta. Afirma que el alma es inmortal y será juzgada por Dios con premio o castigo. Así el paraíso es una especie de jardín. A él irán a parar los justos mientras que los infieles al infierno. A los principios éticos del islamismo se le denomina las 5 columnas. Dentro de estas encontramos la confesión de la fe, la oración virtual, la limosna legal, el ayuno y la peregrinación. El judaísmo tiene unos 14 millones de seguidores, repartidos entre el Estado de Israel y un gran número de naciones. El judaísmo afirma que Jesucristo y su madre, la Virgen María, eran hebreos. Israel es el pueblo escogido por Dios, en el cual aprendió y se injertó el cristianismo. Las verdades que profesa el judaísmo son también patrimonio del cristianismo, pues ambos tenían en común el Antiguo Testamento. Dentro del cristianismo tenemos lo que es el ser de Dios, uno y trino. Eso significa que la religión cristiana es la revelación de ser Dios, que es uno y trino en personas. Por otro lado tenemos a lo que es la encarnación del Hijo de Dios, que aquí pues el cristianismo se distingue por una verdad desconocida por las otras religiones, el hecho de que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. De esta manera también tenemos a lo que es la redención. La encarnación del Hijo de Dios tiene una finalidad, la redención de los hombres por medio de Jesucristo. Esto se realiza en la Iglesia a través de los sacramentos que nos comunican la gracia de Cristo. Elementos comunes a todas las religiones. La historia de las religiones muestra el origen y desarrollo de las diversas creencias y prácticas religiosas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. En este sentido, la fenomenología de la religión estudia los elementos comunes a todas ellas y los más significativos son: la religión comienza con la creencia de un ser supremo, es decir, el hombre se siente impulsado a responder al llamado de Dios. Aquí radica la diferencia entre las religiones politeístas y monoteístas. La proximidad de lo divino lleva al hombre a comunicarse con ese ser supremo por medio de cultos, adoración, petición, acciones de gracias, sacrificios, entre otros. La creencia en un ser supremo despierta en el hombre la necesidad de estar bien con Dios.
La existencia de Dios revela al hombre que su vida personal es trascendente y debe perdurar más allá de la muerte. Las diversas religiones consideran no solo al individuo, sino también a la convivencia entre los hombres. Así surgen los deberes morales en la sociedad. Se elabora el calendario que señala los días sagrados, entre otros. Las religiones han creado con el tiempo expresiones culturales en todas las artes plásticas y también influyen en los valores humanos y éticos que configuran las culturas de los pueblos. Eso sería todo por parte del grupo número 1. Gracias.